Nunca imaginé que la mujer que me miraba con tanto desdén un día sería la única fuente de calor manteniéndome viva en una habitación helada. Antes de contarte cómo mi peor pesadilla se convirtió en mi mayor salvación, te invito a seguir el canal Romances Prohibidos para escuchar más historias sobre amores que desafían la lógica. Mi nombre es Maya, tengo 26 años, y hasta aquel martes de nieve, mi vida era una carrera constante contra la quiebra. Soy asistente junior en una gran firma de marketing en Chicago, lo que básicamente significa que soy invisible, excepto cuando alguien necesita culparme por un error que no cometí. El día comenzó con ese tipo de cielo gris que promete el caos, pero mi tormenta personal había llegado más temprano, justo en la pantalla de mi celular. Yo estaba parada en la banqueta helada frente a la farmacia, mirando la notificación de mi aplicación del banco que parpadeaba como una señal roja de alerta. Transacción rechazada. Era el tercer mes seguido que necesitaba elegir entre pagar la renta de mi pequeño departamento o comprar el medicamento específico para el Alzheimer precoce de mi abuela. Ella me crió cuando mis padres se fueron y, ahora, verla olvidar mi nombre era doloroso, pero verla sufrir sin el tratamiento era insoportable. Tragué el nudo seco en la garganta, sintiendo el viento cortante atravesar mi abrigo delgado. Una prenda que compré en una tienda de segunda mano hace 5 años. Necesitaba este empleo más de lo que necesitaba el aire, aunque el sueldo fuera apenas suficiente para mantener la cabeza fuera del agua en una ciudad tan cara como Chicago. Guardé el celular en el bolsillo, contando las monedas que me quedaban para un café, sabiendo que mi cuenta estaba en números rojos nuevamente. No podía pedir un adelanto. La última vez que lo intenté, Recursos Humanos me miró con lástima, lo cual es peor que el desprecio. Un auto negro, lustroso y silencioso como un depredador, se orilló junto a la acera, salpicando nieve sucia en mis botas. El vidrio ahumado bajó despacio, revelando un rostro que podría haber sido esculpido en mármol. Victoria Sterling, mi jefa. A los 42 años, ella era una leyenda en la industria, conocida por su mente brillante y por un corazón que todos asumían que no existía. Usaba lentes oscuros demasiado grandes y una bufanda que probablemente costaba más que toda mi renta anual. «Llegas tarde, Maya», dijo ella, con la voz baja y desprovista de cualquier emoción, sin siquiera tomarse la molestia de mirarme directamente. Revisé mi reloj. Yo estaba exactamente a tiempo, pero discutir con Victoria era como intentar golpear una pared de concreto. Solo te lastimas a ti misma. Abrí la puerta y me deslicé hacia el asiento de piel, el olor a auto nuevo y perfume caro envolviéndome de inmediato, un aroma a sándalo y algo frío, metálico. El contraste entre el frío congelante de afuera y el clima controlado dentro del auto me dejó mareada por un segundo. Murmuré una disculpa que no sentía y me abroché el cinturón, tratando de encogerme en el asiento para ocupar el menor espacio posible. Victoria escribía furiosamente en su tableta, sus dedos bien cuidados moviéndose con una precisión aterradora. No preguntó cómo estaba, no comentó sobre el clima. Para ella, yo era solo una herramienta más en su arsenal, tan funcional como el volante o el GPS. Miré su perfil, la línea afilada de la mandíbula, el cabello rubio platinado cortado en un estilo bob perfecto que nunca se movía de su lugar. Íbamos a una reunión crucial con un cliente industrial en los suburbios, un contrato que podría definir el trimestre de la empresa. Yo había pasado las últimas 3 noches despierta preparando la presentación, revisando cada gráfica, cada coma, aterrorizada con la posibilidad de dejar pasar algo. Mis ojos ardían por la falta de sueño, y mi estómago rugió bajo, recordándome que me había saltado el desayuno para ahorrar. Victoria, claro, parecía haber dormido 10 horas en sábanas de algodón egipcio y haber comido un banquete de frutas y yogur. Conforme salíamos de los límites de la ciudad, los edificios daban lugar a campos abiertos, y la nieve comenzó a caer con más fuerza, transformando el mundo en una mancha blanca. Los limpiaparabrisas trabajaban frenéticamente, luchando contra los copos pesados que se acumulaban en el vidrio. Vi los nudillos del chofer ponerse blancos sobre el volante, y un nudo de tensión comenzó a formarse en mi pecho. Victoria finalmente levantó los ojos de la pantalla
suspirando con impaciencia en vez de preocupación. «Este clima es ridículo», murmuró ella, revisando el celular nuevamente, frunciendo el ceño ante las barras de señal que desaparecían una a una. «Manda un mensaje al cliente. Avisa que podemos retrasarnos unos 15 minutos». Tomé mi celular para obedecer, con las manos temblando levemente, no por el frío, sino por el nerviosismo residual del pago rechazado más temprano. Escribí el mensaje rápido, rezando para que el internet funcionara, sintiendo el peso del juicio de ella sobre mí incluso sin mirar. De repente, el auto dio una sacudida violenta, seguida por un sonido metálico de lamento que hizo que mi corazón saltara a la garganta. El motor se ahogó, tosió como un animal moribundo, y entonces, simplemente se silenció. El silencio que siguió fue ensordecedor, más pesado que el aullido de la tormenta allá afuera. El vehículo de lujo, una maravilla de la ingeniería moderna, era ahora solo una pila inútil de metal en medio de una carretera desierta. «¿Qué pasó?», exigió Victoria, con tono cortante, como si el auto se atreviera a desafiar su autoridad. El chofer intentó encender el motor nuevamente, pero solo hubo un clic seco y vacío. Miré por la ventana. Todo lo que veía era blanco, una pared infinita y cegadora de nieve sepultándonos. Sentí el pánico subir, frío y agudo, mezclándose con la desesperación de mi situación financiera. Si perdíamos esa reunión, si el contrato se perdía por causa de esto, yo sabía exactamente quién serviría de chivo expiatorio. La temperatura dentro del auto comenzó a caer rápidamente, la calefacción costosa disipándose en la nada. Victoria se giró hacia mí, con los ojos azules gélidos, esperando que yo produjera una solución mágica de la nada. «Arregla esto, Maya», ordenó ella, como si yo pudiera controlar la mecánica o el clima con la fuerza de mi voluntad. La miré a ella, luego a la carretera desolada, y me di cuenta con una claridad aterradora de que su poder no significaba nada aquí afuera. Estábamos varadas, aisladas, y el frío comenzaba a infiltrarse en mis huesos, trayendo con él un presentimiento de que aquello era solo el comienzo de una pesadilla muy larga. El chofer, un hombre robusto llamado Carlos, intentó girar la llave en el encendido una vez más, pero el sonido fue solo un clic seco y humillante. El silencio que se apoderó de la cabina fue instantáneo y pesado, roto solo por el aullido ahogado del viento que sacudía el chasis del auto de lujo. Vi los hombros de Carlos caer en derrota antes incluso de que se girara para mirarnos con una expresión de disculpa aterrorizada. La calefacción, que hasta hace segundos mantenía aquel ambiente artificialmente agradable, dejó de zumbar, y juro que pude sentir la temperatura desplomarse 10 grados en cuestión de segundos. Victoria soltó un suspiro exasperado, ese sonido característico que ella hacía cuando un pasante traía el café con el tipo equivocado de leche, como si la falla mecánica fuera solo una incompetencia personal del vehículo para irritarla. «Esto es inaceptable, Carlos», dijo Victoria, la voz cortante como vidrio, sin quitar los ojos de la tableta que ahora mostraba un círculo de carga infinito. «Llama a la aseguradora, pide el auto de repuesto, y diles que quiero el reembolso total por esta molestia. Tenemos una agenda que cumplir, y no tengo tiempo para el drama de un radiador roto, o lo que sea esto». Yo quería reír, una risa histérica y nerviosa, ante la audacia de ella al intentar negociar con la realidad. Carlos murmuró algo sobre intentar verificar el motor, y salió del auto, siendo inmediatamente golpeado por una ráfaga de viento blanco, que casi le arranca la puerta de la mano. Lo observé luchar contra el cofre del auto allá afuera, la nieve tragándose su figura en segundos, mientras Victoria permanecía inmóvil a mi lado, la personificación de la negación. Ella realmente creía que su voluntad y su dinero podrían doblar las leyes de la física y hacer que aquel auto anduviera. Decidí que necesitaba ver la situación con mis propios ojos, porque quedarme allí parada sintiendo el olor de su perfume mezclado con la tensión creciente me estaba sofocando. Abrí mi puerta, y el frío me golpeó como un puñetazo físico en la cara, robando el aire de mis pulmones y haciendo que mis ojos lagrimearan instantáneamente. La nieve no caía nada más. Atacaba,
viniendo de todas direcciones, blanca y cegadora. Metí las manos en los bolsillos de mi abrigo barato, sintiendo la tela fina fallar miserablemente en protegerme, y caminé hasta el frente del vehículo donde Carlos miraba desolado una maraña de humo y metal. La banda se rompió y el alternador ya valió, señorita Maya, gritó él para ser escuchado sobre el viento, con la cara ya roja por el frío. Este auto no va a ningún lado, y con esta nevada, la grúa, dijeron que no tienen hora de llegada. Las carreteras principales se están cerrando. Regresé adentro del auto, trayendo conmigo una ráfaga de aire polar y copos de nieve que aterrizaron en la tapicería de piel inmaculada. Victoria me miró con disgusto, limpiando un copo de nieve que osó caer en su manga de seda con un golpe rápido de dedos. El contraste era enorme y casi cómico. Allá afuera, el mundo se estaba acabando en hielo y violencia. Aquí adentro, ella estaba preocupada por la humedad en su ropa de marca. Fue en ese momento que me di cuenta, con una claridad asustadora, de lo inútil que era ella en ese escenario. El auto murió, Victoria, anuncié, usando su primer nombre sin el habitual señora o jefa, el impacto dejándome atrevida. Carlos dice que las carreteras se están cerrando. La grúa no viene. Estamos atrapadas. No seas ridícula, rebatió ella, finalmente soltando la tableta y tomando su celular de última generación. Voy a llamar al helicóptero de la empresa. Si no podemos ir por tierra, vamos por arriba. Es simple. Marcó un número con rabia, se llevó el aparato al oído y esperó. Vi el momento exacto en que su máscara se rompió. Alejó el teléfono, miró la pantalla, luego a mí, los ojos azules muy abiertos en una mezcla de furia e incredulidad. Sin señal, susurró ella, la voz fallando por primera vez. ¿Cómo que sin señal? Pago el plan más caro disponible en el mercado. Esto debe ser un error. Ella comenzó a caminar con el celular por el interior del auto, levantando el brazo, buscando una torre invisible, completamente ajena al hecho de que estábamos en un punto ciego geográfico, rodeadas por kilómetros de bosque y nada. Me sentí extrañamente tranquila. Esa calma resignada de quien está acostumbrada a ver que las cosas salgan mal y tener que arreglárselas con lo que sobra. Mientras ella entraba en pánico con la tecnología fallida, yo miré por la ventana trasera, forzando la vista contra el blanco infinito. Había algo parpadeando a lo lejos, una luz débil e intermitente, casi fantasmal en medio de la tormenta. Entrecerré los ojos. Era un letrero neón, rojo y fallando, apenas visible a través de la cortina de nieve. «Hay algo ahí», señalé, mi voz firme. «Parece un motel o una gasolinera. Debe estar a unos 2 kilómetros. Tenemos que ir para allá. Ahora». Victoria dejó de agitar el celular y miró hacia donde yo señalaba. Luego miró sus propios pies. Usaba zapatos de tacón de aguja, zapatos hechos para alfombras de oficinas y pisos de mármol, no para nieve acumulada. Su abrigo era de una lana fina, elegante, pero puramente estético. Ella miró mis botas gastadas, pero robustas, y por primera vez vi un destello de miedo real cruzar su rostro. Su dinero, sus contactos, su estatus de CEO, nada de eso podría cargarla a través de aquella nieve. «No voy a caminar en eso», dijo ella cruzando los brazos, intentando recuperar la postura de mando. «Es peligroso. Vamos a esperar aquí. La calefacción va a volver, o alguien va a pasar». «La calefacción no va a volver, Victoria. El motor murió», expliqué, intentando tener paciencia, como si hablara con mi abuela en los días malos. «La temperatura va a caer a grados bajo cero en menos de 1 hora. Si nos quedamos aquí paradas, vestidas así, vamos a entrar en hipotermia antes del anochecer. Aquel letrero es nuestra única oportunidad». Carlos estuvo de acuerdo con la cabeza, ya sacando una linterna de la guantera. Victoria nos miró a los dos, dándose cuenta de que su autoridad acababa de ser revocada por la naturaleza. No tenía opción. La vi tragar saliva, el orgullo atorándose en la garganta, mientras tomaba su bolso de marca como si fuera un escudo. Abrió la puerta del auto, y cuando el viento la golpeó, soltó un grito ahogado, encogiéndose entera.
Salimos del auto, dejando atrás la seguridad ilusoria de aquel capullo de lujo. La nieve llegaba hasta mis espinillas, helada y húmeda, empapando el dobladillo de mi pantalón instantáneamente. Victoria dio el primer paso y casi se cae, el tacón hundiéndose y atorándose en el hielo escondido. La sostuve del brazo instintivamente para afirmarla, sintiendo la tela cara de su abrigo bajo mis dedos ásperos. Ella no se alejó. Se aferró a mí con una fuerza desesperada, las uñas clavándose en mi brazo. Al frente, el letrero parpadeaba débilmente. Motel La Última Parada. Parecía una advertencia, pero era todo lo que teníamos. Caminar en la nieve a esa altura no era solo difícil. Era una tortura física diseñada para probar cada límite de resistencia humana. El viento soplaba con una violencia que yo nunca había sentido en las calles protegidas por los rascacielos de Chicago, una fuerza bruta que empujaba contra el pecho y hacía que cada paso pareciera una batalla perdida. La nieve no era suave o poética como en las películas de Navidad. Era hielo triturado, duro e implacable, cortando la piel expuesta de mi rostro como si fueran miles de pequeñas agujas. Bajé la cabeza, protegiendo la nariz con la bufanda barata de lana sintética, y continué marchando, mis pies pesados y entumecidos dentro de las botas viejas. A mi lado, Victoria estaba viviendo un infierno particular. Aquellos zapatos de tacón alto, que en la oficina imponían respeto y resonaban poder por los pasillos de mármol, aquí eran trampas mortales. A cada 2 pasos, el tacón fino perforaba la capa de nieve y se quedaba atorado en el hielo o en el lodo congelado por debajo, haciendo que ella tropezara violentamente. La escuché soltar un gemido ahogado de frustración y dolor cuando su tobillo se dobló por tercera vez en menos de 100 metros. No tenía equilibrio, no tenía tracción y visiblemente ya no tenía fuerzas. «Sujétese de mí», grité para ser escuchada sobre el rugido de la tormenta, sin esperar permiso esta vez. Pasé mi brazo firmemente alrededor de su cintura, jalando su cuerpo contra el mío para darle soporte. El contacto fue impactante. Incluso a través de las capas de ropa, mi abrigo grueso y el de ella, inútil y fino, sentí la rigidez de su cuerpo. Victoria Sterling, la mujer que nunca necesitó de nadie, que despedía personas sin parpadear y corregía mi postura con una mirada, estaba literalmente colgada de mí para no caer de cara en la nieve. Ella no resistió a mi toque. Al contrario, se inclinó hacia mi lado, transfiriendo su peso hacia mí, una rendición silenciosa que gritaba lo desesperada que estaba. Miré sus pies y sentí una punzada de rabia mezclada con una extraña lástima. La nieve ya había entrado en los zapatos, mojando las medias finas. Sus dedos debían estar congelándose, tal vez ya en proceso de necrosis, si no llegábamos pronto al refugio. Yo, con mis botas de liquidación que compré pensando justamente en la durabilidad y no en la estética, tenía frío, pero estaba segura. En aquel desierto blanco, su saldo bancario y mi puesto junior no significaban nada. La naturaleza era el gran ecualizador, y estaba cobrando el precio de la arrogancia de Victoria. Caminamos en un silencio forzado por el clima, por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. El sonido de la respiración de Victoria se estaba volviendo irregular, corto y rápido, un silbido preocupante que me ponía en alerta. La sentía temblar contra mi costado. No temblores leves de frío, sino espasmos violentos que sacudían el cuerpo entero de ella, haciendo que los dientes castañearan audiblemente. La reina del hielo se estaba rompiendo, pieza por pieza, frente a mis ojos. «Falta poco, Victoria. Sigue caminando», dije, más para mí misma que para ella, intentando inyectar una confianza en mi voz que no sentía. El letrero del motel parecía burlarse de nosotras, parpadeando y fallando, pareciendo nunca estar más cerca. Ella intentó decir algo, tal vez una orden o una queja habitual, pero las palabras salieron como un balbuceo ininteligible. Giré el rostro para revisarla, y lo que vi me asustó. Sus labios, siempre pintados de un rojo impecable,
o un tono piel sofisticado, estaban pálidos, casi morados. La piel de su rostro estaba grisácea y los ojos azules, generalmente tan enfocados e intimidantes, parecían vidriosos, perdidos en la blancura alrededor. Ella estaba entrando en choque térmico, y el miedo helado que recorrió mi espalda no tuvo nada que ver con el viento. Apreté el paso, prácticamente arrastrándola conmigo. La rabia que sentía por ella en la oficina, el resentimiento por las humillaciones diarias, todo eso parecía distante e irrelevante ahora. En aquel momento, ella no era mi jefa cruel. Era solo una mujer frágil, humana, que se estaba congelando hasta la muerte en mis brazos. Sentí un instinto protector surgir de la nada, una voluntad feroz de mantenerla en pie, de mantenerla viva, que me sorprendió por la intensidad. Finalmente, la estructura del motel La Última Parada surgió de la neblina blanca, una construcción de un solo piso en forma de L, que parecía haber sido abandonada en los años 70 y olvidada por el tiempo. La pintura beige de las paredes se estaba descascarando. Las ventanas estaban sucias y había un aire de desolación que, en cualquier otro día, me haría correr en la dirección opuesta. Pero hoy, viendo la luz amarilla y débil que venía de la recepción, aquello parecía el palacio más lujoso de la tierra. Subimos los 3 escalones de concreto de la entrada, Victoria tropezando en el último y casi llevándonos al suelo, pero logré afirmarnos a las 2 en el último segundo. Carlos venía justo atrás, jadeando, cargando las maletas de cuero italiano de ella que ahora estaban cubiertas de nieve lodosa. Extendí la mano hacia la perilla de metal helado de la puerta de vidrio, rezando para que no estuviera cerrada, para que hubiera calor del otro lado. La puerta cedió con un rechinido agudo de bisagras oxidadas y prácticamente caímos adentro del vestíbulo. El calor nos golpeó como una pared sólida, un choque térmico que hizo que mi piel hormigueara dolorosamente. El olor del lugar era una mezcla estancada de cigarro viejo, desinfectante barato de pino y polvo acumulado, un aroma que se pegaba en el fondo de la garganta. Victoria se soltó de mí en cuanto sintió el suelo firme y seco bajo los pies, tambaleándose hasta el mostrador de la recepción y apoyándose en él con las 2 manos para no caer. Respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando rápidamente, intentando recuperar la compostura que había perdido en la nieve. Detrás del mostrador, un hombre mayor con una camisa de franela y una gorra de camionero levantó los ojos de una pequeña televisión vieja. Nos miró con una expresión de total indiferencia, masticando un palillo de dientes, como si 2 mujeres congeladas y un chofer exhausto, entrando en su establecimiento durante una nevada, fuera la cosa más aburrida que le pasó en la semana. El vestíbulo del motel La Última Parada era una cápsula del tiempo de mal gusto, decorado con paneles de madera oscura que absorbían la poca luz de las lámparas fluorescentes amarillentas. Había una máquina expendedora zumbando ruidosamente en una esquina, exhibiendo paquetes de frituras desteñidos por el sol, y un sofá de piel sintética rasgado donde la espuma amarilla se salía como una herida abierta. Victoria miró alrededor con un horror genuino, la nariz fruncida como si estuviera sintiendo un olor físico a fracaso. Para una mujer acostumbrada a lobbies de mármol con arreglos de orquídeas frescas cambiadas diariamente, aquel lugar debía parecer el purgatorio. Ella intentó recomponerse, pasando la mano temblorosa por el cabello mojado para ponerlo de vuelta en su lugar, un gesto automático de vanidad que parecía ridículo dadas las circunstancias. Levantó la barbilla, invocando aquella personalidad de CEO intocable que yo conocía también, y marchó hasta el mostrador con la poca dignidad que le quedaba. Sus zapatos caros hacían un sonido mojado y triste en el linóleo percudido, dejando huellas de lodo atrás, pero ella lo ignoró, actuando como si estuviera a punto de hacer el check-in en un hotel de 5 estrellas. «Buenas noches», dijo ella, la voz todavía ronca del frío, pero cargada de aquella autoridad imperativa. «Necesitamos habitaciones, 2 habitaciones ejecutivas, de ser posible. Y llame a alguien para buscar nuestro equipaje en el auto allá afuera». El recepcionista ni parpadeó. Continuó masticando el palillo, moviéndolo de una esquina a otra de la boca con una lentitud exasperante.
Miró a Victoria de arriba a abajo, notando la ropa de seda empapada, el maquillaje levemente corrido y la postura arrogante que no combinaba con la situación de desastre. Soltó una risa corta, seca, más parecida a una tos. ¿Ejecutivas?, repitió él, como si la palabra fuera un chiste interno que solo él entendía. Señorita, lo único ejecutivo aquí soy yo ejecutando la limpieza cuando la espalda me deja. Y no hay botones. Lo que hay es una habitación sobrando allá al fondo, la número 4. La caldera falló en las otras. Es tomarla o dejarla. Victoria abrió la boca para contestar, probablemente para exigir hablar con el gerente, pero la realidad del frío que todavía emanaba de sus huesos la calló. No tenía poder de negociación allí. Carlos, el chofer, se acercó tímidamente, quitándose la gorra. Señora Sterling, yo puedo quedarme aquí en el vestíbulo, en el sofá. Ustedes quédense con el cuarto. Solo necesito calentarme un poco. El recepcionista se encogió de hombros, indiferente al arreglo, volviendo la atención a la TV. Muy bien, dijo Victoria, con un suspiro pesado de resignación. Abrió el bolso de marca, tanteando con los dedos todavía duros de frío, y sacó su cartera de piel fina. De ahí, extrajo la legendaria tarjeta American Express Centurion, la famosa Black Card. Aquel pedazo de titanio negro era un símbolo de estatus absoluto, capaz de comprar autos, viajes internacionales y, teóricamente, cualquier puerta que ella quisiera abrir. La puso sobre el mostrador sucio con un clic metálico, esperando que el objeto mágico resolviera todo. El viejo miró la tarjeta como si fuera un artefacto alienígena. Apuntó un dedo calloso a una terminal de tarjeta antigua, de esas beige y voluminosas, que parecía haber sobrevivido a 2 guerras. Había una luz roja, parpadeando en ella, y un pedazo de cinta adhesiva pegado con las palabras «Sistema fuera de servicio», escritas con marcador permanente. Sin sistema, niña rica. La tormenta tiró la línea telefónica y el internet. Solo efectivo. Victoria se congeló. Vi el pánico real surgir en sus ojos por primera vez, más intenso que cuando el auto se descompuso. Para personas como ella, el dinero físico es obsoleto, algo sucio que solo personas comunes cargan. Su mundo es digital, transacciones invisibles de millones de dólares. Miró la cartera abierta, vacía de billetes. Miró a Carlos. Él revisó los bolsillos, sacando solo algunas monedas y una cajetilla de cigarros. Yo no tengo efectivo, tartamudeó ella, la humillación coloreando sus mejillas pálidas de un rojo vivo. Empujó la tarjeta negra en dirección al hombre nuevamente, desesperada. Mire, esta tarjeta tiene límite ilimitado. Puede anotar los números. Le pago el triple mañana cuando el sistema vuelva. Por favor. No trabajo a crédito y no trabajo con promesas. El hombre fue implacable, cruzando los brazos. $50 por la noche. Si no tiene, ahí está la puerta. Puede volver a la nieve. El silencio que cayó sobre nosotras fue agonizante. Victoria Sterling, la mujer que aparecía en la portada de Forbes, estaba siendo echada de un motel de carretera por no tener $50. Se encogió de hombros, pareciendo físicamente más pequeña, derrotada por una burocracia analógica que no podía controlar. Me miró, y en su mirada no había orden, solo una petición muda y humillante de socorro. Suspiré, metiendo la mano en el bolsillo interior de mi abrigo. Mis dedos tocaron el sobre donde guardaba el dinero de la renta, el dinero que había sacado más temprano para intentar negociar con el dueño del departamento en caso de que la transferencia no cayera. Eran billetes arrugados, contados, sudados. Aquel dinero era mi supervivencia, y ahora iba a gastarlo para salvar a la mujer que firmaba mis cheques. Pero no pagaba lo suficiente para que yo viviera dignamente. La ironía tenía un sabor amargo en mi boca. Saqué un billete de $50, viejo y suave por el uso, y lo puse sobre el mostrador, al lado de la inútil tarjeta de titanio de Victoria. El contraste visual era un resumen perfecto de nuestras vidas.
El poder de ella era teórico y frágil. El mío era real, sucio e inmediato. «Una habitación», dije yo, mi voz firme. «Y cobijas extras si tiene». El recepcionista tomó el billete, lo verificó contra la luz para ver si no era falso, un último insulto, y lanzó una llave pesada con un llavero de plástico amarillo al mostrador. «Cuarto 4. Queda al final del pasillo externo. Cuidado con el hielo». Victoria miró el billete de $50 desapareciendo en el cajón de la caja, como si estuviera viendo un milagro. Después, me miró a mí. No había gratitud explícita, porque no sabía cómo expresar eso sin sentirse inferior, pero había asombro. Acababa de ser invitada por la asistente que ella despreciaba. Recogió la tarjeta negra rápidamente, escondiéndola en el bolso como si fuera una prueba de crimen, y tomó la llave del mostrador antes de que yo pudiera alcanzarla. «Te pago después», murmuró ella, sin mirarme a los ojos, dándose la vuelta hacia la salida lateral que llevaba a las habitaciones. Seguí a Victoria afuera del vestíbulo, de vuelta al frío cortante del pasillo externo. El viento aullaba, sacudiendo los canales sueltos del techo. Mientras caminábamos en dirección a la puerta con el número 4 despintado, un pensamiento aterrador se me ocurrió. El recepcionista había dicho «una habitación», no dijo «2 camas». Miré la espalda rígida de Victoria, frente a mí, y sentí un frío en el estómago que nada tenía que ver con la nieve. Estábamos a punto de descubrir qué tan pequeño era realmente aquel cuarto. El sonido de la llave de metal girando en la cerradura trabada fue fuerte y áspero, haciendo eco en el pasillo vacío como el cerrar de una celda de prisión. Tuve que usar las 2 manos y empujar la puerta con el hombro para que la madera hinchada por la humedad cediera, revelando finalmente el interior del cuarto número 4. Mi expectativa de un santuario caliente murió en el instante en que cruzamos el umbral. El aire allá adentro estaba estancado, cargando un frío húmedo que parecía penetrar más profundo que el viento de afuera. Victoria entró justo detrás de mí, sus pasos vacilantes, como si estuviera entrando a una escena del crimen y no a un cuarto de hotel. Tanteé la pared en busca del interruptor, mis dedos entumecidos rozando el papel tapiz texturizado que se estaba despegando en las esquinas. La luz fluorescente en el techo parpadeó 1, 2 veces, antes de zumbar e iluminar el espacio con un brillo blanco y clínico que no favorecía en nada la decoración. El cuarto era minúsculo, una caja claustrofóbica revestida de madera falsa oscura que absorbía la poca claridad, con cortinas de poliéster estampadas con flores cafés que parecían no haber sido lavadas desde la década de los 90. El olor era una mezcla agresiva de producto de limpieza industrial de pino, polvo viejo y aquel olor inconfundible de lugares cerrados hace mucho tiempo. Y entonces, nuestros ojos se posaron simultáneamente en la pieza central del aposento, el detalle que transformó aquel inconveniente logístico en un desastre personal absoluto. Recargada en la pared opuesta, ocupando casi todo el espacio útil del cuarto, había una única cama. No era una cama king size, ni siquiera una queen espaciosa donde podríamos construir una barrera de almohadas y mantener una distancia segura. Era una cama matrimonial estándar, con un colchón que parecía hundirse en medio, y una colcha sintética beige que gritaba mediocridad. Victoria se detuvo abruptamente en medio del cuarto, su bolso de marca resbalando del hombro y cayendo en la alfombra gastada con un golpe sordo. Ella miró la cama con una expresión de horror puro, los labios entreabiertos en un silencio de choque. Podía ver su cerebro intentando procesar la información, intentando recalcular las variables, pero las matemáticas eran implacables. 2 mujeres, una cama estrecha. La jerarquía sagrada entre jefa y empleada, que nos mantuvo separadas por escritorios de vidrio y puertas cerradas, acababa de ser demolida por un mueble de madera barata. El silencio en el cuarto se estiró, volviéndose espeso y sofocante. Miré hacia la esquina del cuarto, donde una unidad de calefacción antigua estaba instalada, bajo la ventana. Caminé hacia allá con una esperanza desesperada y giré la perilla del termostato al máximo. Nada sucedió. Ni un soplo de aire, ni un zumbido de motor.
ni el chasquido reconfortante de metal calentándose. Puse la mano sobre la rejilla de salida de aire y sentí solo el hielo del metal. El recepcionista no había mentido. La caldera estaba muerta y el cuarto era básicamente un congelador decorado. «Está descompuesta», anuncié, mi voz saliendo en un susurro tenso que formó una nube de vapor en el aire frío. «No hay calefacción, Victoria». Ella no respondió de inmediato. Todavía estaba mirando la cama, y después desvió la mirada hacia mí, una evaluación lenta e incómoda. Vi el momento exacto en que el agotamiento comenzó a vencer su orgullo. Sus hombros cayeron, la postura rígida se desmoronó levemente y abrazó su propio cuerpo, frotando los brazos cubiertos por la seda fina en un intento inútil de generar calor. Parecía más pequeña allí, sin su escritorio ejecutivo y su silla ergonómica para elevarla por encima de mí. El pánico comenzó a burbujear en mi estómago. La idea de compartir aquel espacio minúsculo con ella ya era aterradora, pero la intimidad forzada de dividir un colchón era impensable. Recordé todas las veces que ella criticó mi trabajo, todas las veces que me sentí minúscula bajo su mirada. ¿Cómo podría cerrar los ojos y dormir al lado de la mujer que tenía mi futuro financiero en las manos? ¿Cómo podría relajarme sabiendo que cualquier movimiento en falso, cualquier ronquido durante el sueño, podría ser motivo para un despido el lunes? Mi instinto de supervivencia corporativa entró en acción. Necesitaba mantener el orden natural de las cosas. Ella era la reina, yo era la plebeya. Ella se quedaba con la comodidad, yo me quedaba con el resto. Era así como el mundo funcionaba, y era así como yo garantizaría que mi empleo estuviera seguro cuando esta tormenta pasara. Miré al piso, a la alfombra fina y manchada que cubría el concreto helado, y tomé mi decisión. «Yo duermo en el suelo», disparé, las palabras saliendo rápidas antes de que pudiera arrepentirme. Señalé el espacio estrecho entre la cama y la pared, donde la alfombra parecía un poco menos sucia. «Usted quédese con la cama. Yo puedo tomar los cojines del sillón y hacer un nido ahí. Traigo ropa más gruesa, voy a estar bien». Victoria giró la cabeza lentamente para mirarme, una ceja perfectamente arqueada subiendo en su frente. Miró el lugar que yo había indicado, un pedazo de suelo donde probablemente 1000 extraños ya habían pisado con botas sucias de nieve, y después miró de vuelta a mí. Había algo indescifrable en su mirada, una mezcla de incredulidad y tal vez, allá en el fondo, una pizca de ofensa. «¿Vas a dormir en el suelo?», repitió ella, el tono plano, seco. «¿En esta alfombra inmunda? ¿Con esta temperatura?». «Es la mejor solución», insistí, ya empezando a desabotonar mi abrigo para usarlo como cobija, intentando mostrar servicio, intentando ser la asistente eficiente que resuelve problemas. «Usted necesita descansar para la reunión. Si logramos llegar allá, yo me las arreglo. Ya he dormido en lugares peores». Eso no era mentira, pero decir eso en voz alta a una mujer que probablemente nunca durmió en nada con menos de 1000 hilos de conteo parecía exponer demasiado mi realidad precaria. Comencé a jalar el único sillón del cuarto, arrastrándolo ruidosamente, evitando mirarla. Estaba dispuesta a sacrificarme, a pasar la noche temblando en el suelo duro, si eso significaba mantener la distancia segura que mi cordura exigía. Estaba armando mi pequeña barricada de pobreza y servidumbre, construyendo un muro invisible entre nosotras para que mañana pudiéramos fingir que nada de esto había sucedido. Pero entonces escuché el sonido del seguro de la puerta siendo girado. Victoria había cerrado la puerta detrás de nosotras, y ahora estaba parada en medio del cuarto, bloqueando mi camino con una presencia que llenaba el espacio minúsculo. Comenzó a desabotonar los puños de la blusa de seda con movimientos precisos irritados, los ojos fijos en mí con una intensidad que me hizo soltar el cojín que sostenía. «No seas una mártir, Maya. Es patético», dijo ella, la voz volviendo a tener aquel filo de mando. «Estamos atrapadas en una nevada, en un cuarto que se está transformando rápidamente en un refrigerador.
Somos dos mujeres adultas. Podemos compartir un colchón de resortes sin que el mundo se acabe por eso. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Sal de ese suelo sucio ahora. Nadie va a dormir en la alfombra bajo mi supervisión. El sonido de la seda fina rozando contra la piel chinita en aquel cuarto helado es algo que, incluso años después, todavía resuena en mi memoria con una claridad perturbadora. Fue el sonido de una armadura siendo despojada, no por deseo, sino por pura y cruel necesidad. Me levanté del suelo lentamente, sacudiendo el polvo de las rodillas de mi pantalón de mezclilla, sintiéndome extrañamente regañada y al mismo tiempo validada por su orden. Victoria no aceptaría mi piedad o mi sacrificio, porque aceptar que yo durmiera en el suelo sería admitir que la situación era desesperada, y Victoria Sterling no hacía desesperador. Ella hacía gestión de crisis. Se giró de espaldas a mí, los dedos temblorosos trabajando en los botones pesados de su abrigo de lana italiana. La prenda, ahora empapada de nieve derretida y pesando kilos, resbaló por sus hombros y cayó al suelo con un golpe sordo y mojado, como un animal muerto siendo descartado. Yo esperaba ver un blazer estructurado por debajo, o tal vez un suéter de cashmere de esos que cuestan mi sueldo de 3 meses. Pero cuando el abrigo cayó, lo que vi me hizo contener la respiración en la garganta. Victoria estaba usando solo una blusa de seda color perla, una tela tan fina y delicada que parecía casi líquida sobre su piel. Era una prenda deslumbrante para una sala de juntas climatizada o una cena a la luz de las velas, con mangas largas y fluidas y un cuello alto sofisticado. Pero ahí, en aquel cuarto que se estaba transformando rápidamente en un congelador industrial, aquella blusa era una sentencia de muerte. La seda no ofrecía protección alguna. Era como si ella estuviera desnuda contra el aire gélido. Vi el momento exacto en que el frío brutal del cuarto la golpeó sin la barrera del abrigo. Su cuerpo sufrió un espasmo violento, una contracción involuntaria que recorrió su columna de arriba a abajo. A través de la tela translúcida en la espalda, pude ver su piel poniéndose de gallina instantáneamente, cada vello erizándose en una protesta silenciosa contra la temperatura. Sus omóplatos, afilados y elegantes, temblaban visiblemente, moviéndose bajo la piel pálida como las alas de un pájaro atrapado. Abrazó su propio cuerpo con fuerza, cruzando los brazos sobre el pecho en un intento inútil de conservar el poco calor que le quedaba. El silencio del cuarto fue roto por un sonido que nunca imaginé escuchar, viniendo de la mujer más controlada que yo conocía. El castañeo rítmico e incontrolable de sus dientes. Era un sonido seco, mecánico, tec-tec-tec, que traicionaba todo el esfuerzo que ella hacía para mantener la postura erguida y la barbilla levantada. La reina del hielo estaba, irónicamente, perdiendo la batalla contra el propio elemento que parecía definirla. Me sentí súbitamente enorme y torpe con mi suéter de tejido grueso y mi camiseta térmica por debajo. Mi ropa era fea, barata y voluminosa, pero en aquel momento era un lujo que Victoria no poseía. La miré, y por primera vez no vi a la jefa tirana que rechazaba mis proyectos. Vi a una mujer físicamente frágil, expuesta y dolorosamente humana. Su perfección, siempre tan intimidante, ahora parecía quebradiza, como una muñeca de porcelana dejada afuera en una tormenta. «Voy a acostarme», anunció ella, la voz saliendo estrangulada y fina, sin voltear hacia mí. No quería que yo viera su cara, lo sabía. No quería que yo viera los labios morados o el miedo en los ojos. Caminó hacia la cama con pasos rígidos, las piernas temblando tanto que temí que se cayera antes de llegar al colchón. Jaló la colcha sintética beige con violencia, como si estuviera enojada con el objeto, y se metió debajo de ella sin siquiera quitarse los zapatos o los pantalones. Se enrolló en posición fetal, volteada hacia la pared, jalando la cobija hasta la barbilla, creando un capullo donde solo la parte superior de su cabello rubio perfecto permanecía visible. El colchón de resortes viejos gimió bajo su peso, un sonido triste y metálico. Me quedé parada en medio del cuarto,
sin saber qué hacer. Había un espacio vacío en la cama, mi lado, pero la barrera invisible entre nosotras parecía más espesa que nunca. Acostarme ahí parecía una transgresión, una invasión de una intimidad que ella estaba intentando desesperadamente proteger, incluso mientras su cuerpo fallaba. El frío se estaba poniendo más agresivo. Podía ver mi propia respiración saliendo en nubes blancas y densas a cada exhalación. Las ventanas, que antes solo mostraban la nieve, ahora estaban empezando a formar cristales de hielo en el lado de adentro del vidrio. El viento afuera aullaba como una manada hambrienta, sacudiendo la estructura frágil del motel, haciendo crujir las paredes. Victoria continuaba temblando debajo de la colcha. Podía ver el montículo de su cuerpo vibrando, sacudiendo la tela beige en ondas rápidas y constantes. El sonido de sus dientes castañando se había detenido, probablemente porque ella estaba mordiendo su propio labio o apretando la mandíbula con fuerza total para forzar el silencio. La soledad de aquella imagen, ella encogida, intentando calentarse sola con su arrogancia y seda fina, me dio un apretón en el pecho. Caminé hacia el sillón y me senté en la orilla, todavía vestida con mi abrigo, observando su espalda. Me pregunté si lograría dormir, si su cuerpo lograría generar suficiente calor para detener los temblores. Me pregunté si deberíamos haber insistido más con el recepcionista por un calentador portátil, aún sabiendo que la respuesta sería no. La impotencia de la situación pesaba sobre mí. De repente, la lámpara fluorescente en el techo emitió un zumbido alto y agudo, como un insecto muriendo. La luz parpadeó una vez, lanzando el cuarto en sombras distorsionadas. Luego parpadeó de nuevo con más fuerza. Victoria se movió en la cama, un movimiento brusco de alerta. Y entonces, con un chasquido final, la luz se apagó completamente, sumergiendo el cuarto en una oscuridad absoluta y aterradora. Rota, solo por el brillo fantasmal y azulado de la nieve allá afuera. El sistema eléctrico había cedido finalmente a la tormenta, llevándose consigo la última ilusión de seguridad que teníamos. La oscuridad que tomó el cuarto no fue solo la ausencia de luz, fue como si el mundo hubiera desaparecido, dejando solo a nosotras dos atrapadas en una caja de hielo flotando en el vacío. Sin el zumbido eléctrico de la lámpara o el ruido distante de aparatos funcionando. El silencio dentro del cuarto se volvió absoluto y opresor, amplificando el rugido furioso de la tormenta allá afuera. La única iluminación venía de la ventana, un brillo espectral y azulado reflejado por la nieve, que pintaba el cuarto con sombras largas y distorsionadas, transformando los muebles viejos en formas amenazadoras. Permanecí sentada en el sillón por algunos minutos, mis ojos intentando desesperadamente ajustarse a la negrura. El frío, que antes era una presencia incómoda, ahora se volvía una entidad física y agresiva. Podía sentirlo arrastrándose por el suelo, subiendo por mis piernas, buscando cualquier brecha en mi abrigo para morder mi piel. La temperatura estaba cayendo a una velocidad vertiginosa. Cada vez que respiraba, el aire helado quemaba el interior de mis fosas nasales y garganta, y podía ver las nubes densas de vapor saliendo de mi boca, flotando en el aire quieto como fantasmas. Presté atención al sonido que venía de la cama. Minutos antes, el castañeo de los dientes de Victoria y el crujir de la colcha sintética eran constantes, un ritmo frenético de quien lucha para calentarse. Pero ahora había solo silencio. Un silencio profundo e inmóvil que hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. La parte lógica de mi cerebro intentó convencerme de que ella finalmente había logrado dormir, vencida por el agotamiento del día. Pero mi instinto, afilado por años cuidando a mi abuela enferma, gritaba que algo estaba mal. Nadie deja de temblar tan rápido en aquel frío, a menos que el cuerpo se haya rendido de luchar. ¿Victoria? Llamé, mi voz saliendo temblorosa y pequeña en la oscuridad. Ninguna respuesta, ni un refunfuño, ni el sonido de tela moviéndose, solo el viento aullando afuera, golpeando contra el vidrio como si quisiera entrar para terminar el trabajo. Me levanté del sillón, mis botas haciendo un sonido ahogado en la alfombra congelada. Tanteé el camino hasta la cama,
guiada solo por la luz azul fantasmal de la ventana. Cuando llegué a la orilla del colchón, mis ojos ya se habían acostumbrado lo suficiente para distinguir su forma. Victoria estaba inmóvil, todavía enrollada en posición fetal, pero la tensión que mantenía su cuerpo rígido antes parecía haber desaparecido. Parecía una estatua de hielo, dejada ahí, olvidada. Extendí la mano vacilante en dirección a ella, mis dedos flotando sobre el hombro cubierto por la colcha fina. Cuando la toqué, el susto fue inmediato. Incluso a través de la tela sintética barata, podía sentir que no había calor emanando de ella. Era como tocar una piedra dejada a la intemperie en invierno. «Victoria, ¿me estás escuchando?», insistí, sacudiendo levemente su hombro. Se movió, pero fue un movimiento lento, arrastrado, como si se estuviera moviendo bajo el agua. Giró el rostro en mi dirección, pero en la penumbra, sus ojos parecían no enfocar nada. Estaban abiertos, pero vidriosos, mirando a través de mí, hacia algún punto distante en el techo oscuro. «Estoy cansada», susurró ella. La voz no era más aquel tono imperativo y afilado que yo conocía. Era un soplo débil, pastoso, las palabras arrastrándose hacia afuera de la boca, como si su lengua estuviera demasiado pesada. «Solo necesito dormir un poco, Maya. Apaga la luz. Está muy brillante». El pánico explotó en mi pecho, caliente y violento. El cuarto estaba sumergido en oscuridad total. No había luz que apagar. La confusión mental, el letargo, la parada súbita de los temblores. Yo sabía exactamente lo que aquello significaba. Eran los síntomas clásicos de hipotermia moderada avanzando a severa. Su cuerpo, sin reservas de grasa y protegido solo por seda inútil, había dejado de intentar generar calor y estaba comenzando a apagar los órganos vitales para preservar el cerebro. No puedes dormir», dije, mi tono subiendo una octava, el miedo apoderándose de mí. «Victoria, despierta. Está oscuro. No hay ninguna luz. Te estás congelando». No respondió. Sus párpados comenzaron a pesar, cerrándose lentamente como si estuvieran siendo jalados por pesas de plomo. Suspiró, un sonido largo y estremecido, y su cuerpo se relajó aún más en el colchón, hundiéndose en la inconsciencia que precede al final. Se estaba rindiendo. La mujer de hierro, la CEO invencible, estaba desapareciendo frente a mí, siendo consumida por el frío silencioso de aquel cuarto maldito. Me quité el guante y toqué directamente su mejilla. La piel estaba helada, cerosa, chocante al tacto. No había rubor, no había vida. Era la temperatura de un cadáver. Si no hacía nada, si mantenía la distancia profesional y me quedaba en mi sillón, ella no despertaría a la mañana siguiente. Yo sería la única en salir de aquel cuarto viva, cargando la culpa de haber dejado morir a mi jefa a medio metro de mí por causa del decoro y resentimiento. El miedo de perderla, no a la jefa que firmaba los cheques, sino a la mujer que estaba allí, vulnerable y sola, superó cualquier otra emoción. La rabia, el rencor, el miedo a ser despedida, todo eso se volvió irrelevante ante la urgencia de su vida desvaneciéndose. Necesitaba actuar. Las cobijas finas del motel no serían suficientes. Mi abrigo echado encima no sería suficiente. Ella necesitaba una fuente de calor activa, inmediata y constante. Miré la cama estrecha, el espacio vacío a su lado que parecía un abismo de reglas sociales y barreras profesionales. Pero a la biología no le importaban las jerarquías corporativas. La biología exigía calor. Y la única fuente de calor en aquel cuarto, la única cosa que podría jalarla de vuelta de aquel borde helado, era yo. Respiré hondo, el aire helado quemando mis pulmones, y tomé la decisión que cambiaría todo. No había más espacio para la duda. No había más espacio para Maya, la asistente. Ahora era solo supervivencia. Me incliné sobre ella, mi voz firme cortando la oscuridad, una orden desesperada al universo y a ella.
Victoria, despierta. Mi voz salió como una orden, áspera por el miedo, rompiendo el silencio mortal del cuarto. No esperé una respuesta que sabía que no vendría. Con manos temblorosas y torpes, comencé a quitarme mis propias botas, pateándolas lejos en la alfombra oscura. El ruido de ellas golpeando contra el suelo sonó extrañamente fuerte, como disparos de advertencia. Enseguida, desabotoné mi abrigo pesado. Sabía que, para calentarla, necesitaba eliminar las barreras. El calor no pasaría a través de capas de lana y relleno sintético. Necesitaba ser la fuente térmica que ella ya no lograba ser. Lancé el abrigo sobre sus pies, intentando crear cualquier capa extra de aislamiento, y subí al colchón. Los resortes viejos gimieron fuerte bajo mi peso, un sonido metálico de protesta que hizo que Victoria se moviera mínimamente, apenas un fruncir de ceño en la oscuridad. El lado de la cama donde entré estaba helado, las sábanas pareciendo lijas congeladas contra mi piel, pero ignoré el choque térmico. Me arrastré hasta ella, invadiendo el espacio sagrado que la jerarquía social había construido entre nosotras, hasta que mis rodillas tocaron su espalda. «Maya», susurró ella, el nombre saliendo como un soplo de confusión, los ojos aún cerrados. Debía estar delirando, perdida entre el sueño y la hipotermia, sin entender por qué su asistente estaba allí, tan cerca, violando todas las reglas no dichas de nuestro contrato de trabajo. «Estás entrando en hipotermia, Victoria», expliqué, intentando mantener la voz firme para no asustarla, pero fallando miserablemente. «Tu cuerpo dejó de temblar. Necesitas calor. Ahora». «No», argumentó. No me mandó salir. No hizo un comentario sarcástico sobre límites profesionales. La arrogancia que siempre fue su armadura se había derretido, dejando solo una necesidad humana cruda y desesperada. Intentó voltearse hacia mí, pero el movimiento fue débil, torpe. Vi el brillo débil de sus ojos en la penumbra azulada, enfocando en mi rostro con una intensidad que me desarmó. No había rabia allí. Había miedo, y había un reconocimiento silencioso de que, sin mí, ella no vería el amanecer. «Tengo tanto frío», admitió ella, la voz quebrándose en la última palabra, una admisión de debilidad que jamás imaginé escuchar de la mujer que parecía hecha de acero. «Lo sé», respondí, moviéndome más cerca, dudando por una milésima de segundo antes de pegar mi cuerpo a lo largo de su espalda. El contacto fue un choque. Ella estaba fría como mármol, succionando instantáneamente el calor de mi piel a través de mi ropa. Era como abrazar un bloque de hielo, pero no retrocedí. Me forcé a quedarme ahí, a ser la pared contra la cual ella podría apoyarse. Fue entonces que ella hizo algo que detuvo mi corazón en el pecho. En vez de quedarse pasiva, reaccionó. Con un esfuerzo visible, extendió el brazo hacia atrás, tanteando en lo oscuro hasta encontrar mi cintura. Su mano, helada y firme, agarró la tela de mi blusa y me jaló. No fue un jalón suave. Fue un movimiento de necesidad, de supervivencia. «Acércate más», ordenó ella, la voz ganando un hilo de aquella autoridad habitual, pero ahora ronca e íntima, susurrada contra la almohada. «Es biología, Maya. Calor corporal. No seas tímida ahora». Obedecí. Me deslicé por el colchón, hasta que no hubo más espacio entre nosotras. Presioné mi pecho contra su espalda, mis piernas entrelazándose con las de ella, envolviéndola completamente. Pasé mi brazo por encima de ella, jalándola contra mí, transformando mi cuerpo en un escudo humano contra el invierno cruel que intentaba entrar por las grietas de la ventana. En el momento en que nuestros cuerpos se pegaron, algo cambió en la atmósfera del cuarto. El frío cortante parecía haber retrocedido, expulsado por la fricción y por la cercanía. Podía sentir cada curva de ella, la rigidez de sus hombros comenzando a ceder, el ritmo de su respiración intentando sincronizarse con el mío. Su olor, aquel perfume caro de vainilla y sándalo,
ahora estaba mezclado con algo más natural y dulce, el olor de su piel, que invadió mis pulmones y me dejó mareada. Victoria soltó un suspiro largo y tembloroso, un sonido de alivio puro que vibró a través de mi pecho. Tomó mi mano, que estaba sobre su estómago, y entrelazó los dedos en los míos. Su mano era pequeña y fría, pero el agarre era fuerte, posesivo. No estaba solo sosteniendo mi mano para calentarse, me estaba sosteniendo allí, impidiendo que me fuera, anclándome en aquella cama con ella. Nos quedamos allí, quietas en lo oscuro, el silencio del cuarto, apenas roto por el sonido del viento y de nuestras respiraciones mezcladas. La barrera entre jefa y empleada, entre rica y pobre, entre la poderosa y la invisible, se había disuelto en la oscuridad de aquel cuarto número 4. Allí éramos solo dos cuerpos intentando sobrevivir, dos mujeres buscando consuelo en el abismo. Y entonces sucedió. La tembladera de ella volvió, pero diferente. No eran los espasmos violentos de la hipotermia, sino un temblor fino que recorrió su cuerpo cuando apreté el abrazo, rozando mi nariz involuntariamente en su nuca. Giró la cabeza ligeramente hacia atrás, buscando mi rostro en la oscuridad, e incluso sin ver sus ojos, sentí el cambio. El aire entre nosotras se puso pesado, cargado de una electricidad estática que no venía de la tormenta. «Gracias», susurró, tan bajo que casi me lo pierdo. Pero no fue la gratitud lo que hizo que mi estómago se desplomara. Fue la manera en que se acomodó contra mí, encajando perfectamente en mis curvas, como si hubiera sido hecha para estar allí. Cerré los ojos, sintiendo el mundo girar despacio. Entré en aquella cama para salvarla del frío, para asegurar que mi jefa sobreviviera la noche, pero mientras el calor de mi cuerpo pasaba al de ella y su mano apretaba la mía con fuerza, me di cuenta con un terror delicioso que el peligro había cambiado de forma. Ya no tenía miedo de congelarme. Allí, en los brazos de la mujer que juraba odiar, estaba, por primera vez en la vida, sintiendo el inicio de un incendio. Yo no sabía, pero aquel abrazo fue solo el comienzo. Lo que pasó después, cuando el hielo se derritió y la oscuridad se apoderó, cambió nuestras vidas para siempre. La continuación de esa noche la escucharás muy pronto.